Incluso el rey más sabio puede enfrentar dificultades, y con Salomón no fue diferente. A pesar de su fama de grandeza y discernimiento, él tenía sus fragilidades. Cuando estas vulnerabilidades salieron a la luz, su reinado estuvo cerca de colapsar. Vamos a sumergirnos en esta historia fascinante, narrada en las Escrituras Sagradas, desde la ascensión de Salomón al trono hasta los últimos momentos de su vida. Salomón fue hijo de David y Betsabé, conocido como el tercer rey de Israel. Su trayectoria se relata principalmente en los libros de Samuel y Crónicas, en el Antiguo Testamento. Él asumió el trono después de la muerte de su padre, y su nombre quedó marcado por la sabiduría, la riqueza y la construcción del Templo de Jerusalén, también llamado el primer templo. La sabiduría de Salomón destacó cuando pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o una vida larga. Esta historia es esencial para entender la monarquía de Israel y tiene una importancia que trasciende la historia, impactando también la fe de diferentes religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los musulmanes, Salomón es incluso considerado un profeta. Pero el camino de Salomón al trono no fue sencillo. Cuando David estaba viejo y debilitado, su esposa Betsabé y el profeta Natán se dieron cuenta de que era necesario definir quién sería el sucesor. Natán aconsejó a Betsabé que hablara con David y sugiriera que Salomón fuera elegido como heredero. Mientras tanto, Adonías, otro hijo de David, intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni de Dios. Al saber del intento de Adonías, David reafirmó su decisión de que Salomón sería el próximo rey, siguiendo la orientación del profeta Natán y la voluntad divina. Con esto, Salomón fue ungido como rey aún durante la vida de David. Los sacerdotes y líderes apoyaron esta decisión, proclamando a Salomón como el nuevo rey en Gijón. Después de la muerte de David, Salomón consolidó su reinado y tomó medidas para fortalecer su autoridad. Salomón enfrentó un gran desafío al inicio de su reinado: garantizar que ninguna amenaza pusiera en peligro el gobierno que acababa de asumir. Esto incluyó tratar con Adonías, quien intentó proclamarse rey sin la aprobación de David ni de Dios. Estos eventos se narran con detalle en el Libro de Reyes, en la Biblia, y marcan un momento crucial en la historia de Israel. El reinado de Salomón fue un periodo destacado. No solo consolidó su poder, sino que también se hizo conocido por su sabiduría, sus conquistas y la construcción del famoso Templo de Jerusalén. Según la Biblia, la elección de Salomón como rey formaba parte del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a David, asegurando que su descendencia continuaría reinando. Uno de los momentos más significativos de esta historia fue el sueño en el que Dios se le apareció a Salomón, siendo aún joven. Dios le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera. En lugar de riquezas o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Esta respuesta agradó tanto a Dios que no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino también riquezas y honor. Además, reafirmó la promesa hecha a David de que sus descendientes continuarían en el trono de Israel. Cuando Adonías intentó tomar el trono, el profeta Natán y Betsabé actuaron rápidamente. Recordaron a David la promesa divina y la elección de Salomón como sucesor. Así, Salomón fue confirmado como rey, reforzando que su ascensión no fue únicamente el resultado de maniobras políticas, sino principalmente de la voluntad de Dios. La historia de Salomón nos enseña mucho sobre liderazgo, fe y la importancia de confiar en los planes divinos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios habla a David sobre el futuro. Cuando tus días lleguen a su fin y descanses con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, tu propio hijo, y estableceré su reino. Él edificará un templo en honor a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su reino para siempre. Estas palabras reflejan la promesa de que Salomón no solo construiría el templo, sino que también consolidaría un reino duradero. Incluso el propio nombre de Salomón refleja esta idea. Derivado del hebreo Shlomo, está relacionado con la raíz Salom, que significa paz. Ahora que conoces un poco más sobre esta fascinante historia, aprovecha para dejar tu me gusta, suscribirte al canal y seguir los próximos capítulos. La historia de Salomón aún guarda muchas lecciones y sorpresas. El nombre Salomón se interpreta a menudo como hombre de paz o quien trae paz. Esto refleja bien el deseo de tranquilidad que marcó el periodo de su reinado, según la tradición bíblica. Salomón es recordado no solo por su sabiduría, sino también por la justicia y la paz que trajo a Israel durante su gobierno. La esencia misma de su nombre parece estar ligada a la atmósfera de prosperidad que caracterizó esta época. Una de las historias más famosas sobre la sabiduría de Salomón es el juicio de las dos mujeres, narrado en el Libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Dos mujeres vivían juntas y dieron a luz casi al mismo tiempo, pero uno de los bebés murió. Entonces, ambas comenzaron a reclamar la maternidad del bebé sobreviviente. Sin testigos ni pruebas que esclarecieran quién decía la verdad,
El caso fue llevado ante Salomón. Ante esta situación tan delicada, Salomón hizo algo inesperado. Sugirió dividir al bebé por la mitad, dando una parte a cada mujer. Inmediatamente, la verdadera madre se rebeló. Ella prefirió renunciar a sus derechos y entregar al bebé a la otra mujer, con tal de que la criatura fuera salvada. Fue entonces cuando Salomón reconoció a la verdadera madre, aquella que estaba dispuesta a sacrificar sus propios deseos para salvar la vida de su hijo. Decidió entregar el bebé a la verdadera madre, demostrando su sabiduría y discernimiento incomparables. Esta historia es un ejemplo impactante de la inteligencia de Salomón. Poseía una capacidad única para resolver disputas y encontrar la verdad incluso en las situaciones más complicadas. Pero su sabiduría no se detuvo ahí. Después de consolidar su reinado, Salomón emprendió una de las obras más grandiosas de su vida: la construcción de un templo en Jerusalén, un lugar permanente para la adoración a Dios. Reunió materiales de la más alta calidad y convocó a artesanos habilidosos para dar vida a este proyecto monumental. El templo no fue solo una realización arquitectónica, sino también espiritual, marcando un periodo de unión y devoción entre el pueblo de Israel. Salomón dejó un legado de sabiduría, justicia y fe que resuena hasta el día de hoy. Sus historias nos enseñan sobre liderazgo, sacrificio y la búsqueda de la verdad. Es fascinante observar cómo, incluso frente a grandes desafíos, supo guiar a su pueblo con discernimiento y valentía. La construcción del Templo de Jerusalén fue, sin duda, una de las realizaciones más emblemáticas del reinado de Salomón. Este templo, también llamado el primer templo, no era solo una obra arquitectónica majestuosa, sino un símbolo poderoso de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. La Biblia describe esta construcción con muchos detalles, especialmente en el Libro de Reyes, capítulos 6 y 7. El templo fue un verdadero hito de esplendor y grandeza para la época. En su lugar más sagrado, el Santo de los Santos, albergaba el Arca de la Alianza y se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Más que un edificio imponente, el templo representaba la conexión del pueblo con Dios, un lugar de culto y adoración que consolidaba la fe y la unidad de la nación. Salomón utilizó los mejores materiales para garantizar la calidad y la belleza de la construcción. El cedro del Líbano, famoso por su durabilidad y elegancia, fue ampliamente empleado en la estructura. Este tipo de madera era perfecto para las vigas, paneles y otros detalles que le dieron al templo una apariencia distintiva. Además, se utilizaron piedras labradas para levantar las paredes y los cimientos, proporcionando estabilidad e imponencia. Por dentro, el templo era aún más impresionante. Oro puro revestía elementos sagrados, como los querubines y el Santo de los Santos, aportando un brillo especial y simbolizando la santidad del lugar. La plata también fue empleada en detalles decorativos y utensilios, mientras que el bronce se eligió para piezas importantes, como el altar y los soportes. Cada material parecía haber sido cuidadosamente seleccionado para reflejar la devoción de Salomón y la grandiosidad del proyecto. El lugar elegido para esta construcción fue el Monte Moría, en Jerusalén, un sitio cargado de significado espiritual. La combinación de arquitectura majestuosa, materiales de alta calidad y profundo simbolismo convirtió el Templo de Salomón en un hito único en la historia. No solo era una realización práctica, sino también una expresión de fe y reverencia. Salomón dedicó esta obra monumental a Dios, demostrando su liderazgo y su visión al crear algo que atravesaría generaciones como un símbolo de devoción y unidad. Esta construcción no era solo un templo, era un testimonio de la grandeza divina y de la sabiduría del rey que lo ideó. El Monte Moría es un lugar lleno de significado en la historia de Israel, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. Aparece por primera vez en Génesis, capítulo 22, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. En el último momento, Dios sustituye el sacrificio por un cordero, marcando este evento como un acto de profunda fe. Este monte, entonces, se convierte en un símbolo de obediencia y provisión divina, un lugar sagrado que Salomón eligió para construir el Templo de Jerusalén. La elección de Salomón no fue solo estratégica, sino también cargada de simbolismo, conectando el pasado de fe de Israel con el futuro de su adoración a Dios. Durante el reinado de Salomón, mostró una habilidad única para construir alianzas que fortalecieron su gobierno. Una de las más importantes fue con Hiram, rey de Tiro. Salomón pidió madera de cedro del Líbano para la construcción del templo, y Hiram no solo proporcionó los materiales, sino que también envió artesanos hábiles para ayudar en el proyecto. A cambio, Salomón garantizó a Hiram alimentos y provisiones, creando una asociación que benefició a ambos reinos. Otro episodio fascinante fue el encuentro de Salomón con la reina de Sabá, una de las figuras más intrigantes de la Biblia. Ella, fascinada por la fama de la sabiduría de Salomón y por la grandeza de su reino,
viajó hasta Jerusalén para conocerlo personalmente. La visita estuvo marcada por intercambios intelectuales, donde la reina planteó preguntas difíciles y quedó impresionada con las respuestas de Salomón. Además, trajo regalos lujosos, como especias raras, oro y piedras preciosas, fortaleciendo aún más los lazos diplomáticos entre sus reinos. Estas alianzas y encuentros muestran cómo el reinado de Salomón estuvo caracterizado por sabiduría, estrategia y diplomacia. No solo gobernó Israel con justicia y prosperidad, sino que también ganó reconocimiento internacional, consolidándose como uno de los reyes más sabios e influyentes de todos los tiempos. Su habilidad para unir pueblos y construir relaciones demuestra que su sabiduría iba mucho más allá de resolver disputas internas. Era una herramienta poderosa para conectar naciones. Salomón, además de sabio, era un estratega político. Durante su reinado, se casó con varias mujeres de naciones vecinas, incluyendo a la hija del faraón de Egipto y otras princesas extranjeras. Estos matrimonios eran más que uniones personales. Eran formas de crear alianzas que garantizaran la paz, la seguridad y el comercio para Israel. Sin embargo, estas decisiones también trajeron desafíos espirituales que marcaron el final de su reinado. Con el tiempo, estas mujeres trajeron influencias religiosas que terminaron desviando a Salomón de la adoración exclusiva al Dios de Israel. Permitió que prácticas religiosas extranjeras se establecieran en el reino, construyendo altares para los dioses de esas naciones. Esto iba en contra de las instrucciones dadas a Moisés y debilitó la espiritualidad del pueblo. La Biblia relata que, a pesar de ser tan sabio, Salomón no estaba exento de errores, y estos desvíos terminaron pasando factura. Además, para financiar sus grandes obras, como el Templo de Jerusalén y los palacios reales, Salomón impuso altos impuestos y trabajo forzado al pueblo. Al principio, esto parecía un precio justo por la grandeza de sus proyectos. Pero, con el tiempo, estas demandas generaron descontento, especialmente entre las tribus del norte, sembrando las semillas de las divisiones que se manifestarían tras su muerte. La historia de Salomón está llena de conquistas y fallos humanos. A pesar de su sabiduría y grandeza, enfrentó las consecuencias de sus decisiones políticas y espirituales. Es un recordatorio de cómo incluso los líderes más grandes pueden cometer errores y cómo estos pueden impactar tanto el presente como el futuro. La historia de Salomón en sus últimos días es un verdadero retrato de cómo las decisiones pueden moldear el destino de una nación. Después de su muerte, el reino que gobernó con tanto esplendor terminó dividiéndose en dos partes: Israel, en el norte, y Judá, en el sur. Esta ruptura marcó el fin de la unidad alcanzada bajo el reinado de David y Salomón, señalando un periodo difícil y lleno de desafíos para el pueblo de Israel. Esta división no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de una serie de decisiones tomadas por Salomón a lo largo de su vida. Casarse con mujeres extranjeras para fortalecer alianzas políticas parecía una estrategia acertada, pero trajo consigo la influencia de prácticas religiosas contrarias a la fe de Israel. Además, la pesada carga tributaria impuesta al pueblo para financiar sus grandes construcciones generó descontento y resentimiento entre las tribus. La historia de Salomón es un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más sabios están sujetos a errores. Sus decisiones éticas y espirituales, aunque inicialmente justificadas, tuvieron consecuencias que resonaron por generaciones. Nos enseña que las decisiones tomadas sin considerar sus impactos a largo plazo pueden dividir, debilitar e incluso cambiar el rumbo de una nación. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir con otros. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.